¿Qué tal? Soy Eduardo Núñez y Juan Alzate. pues bienvenidos a esta primera emisión entre músicos y jazz, una nueva propuesta de programa donde estaremos platicando y teniendo invitados especialistas en jazz, hablando de grandes músicos, interpretando sus obras, para que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso mundo que es el jazz. ¿Cómo ves, mi estimado máster? Maravilloso. Un programa como este ya era necesario, sobre todo una conversación entre músicos para que quien nos escucha y nos ve pues pueda entender qué es lo que hay dentro del proceso creativo en cuanto al jazz en particular. Sí, y sobre todo que también estaremos explicando un poco sobre la improvisación, qué estaremos haciendo cuando interpretemos obras, para ir introduciendo un poco a todos nuestros, ahora sí que nos ven, un poco de cómo se hace el jazz, ¿no? Cómo se teje las armonías, cómo vamos improvisando con lo que es las escalas. ¿Cómo ves? Bueno, las escalas, la armonía, la reinterpretación y sobre todo algo muy interesante, que lo que ustedes vayan a apreciar en este programa va a ser único musicalmente hablando, porque vamos a estar improvisando, vamos a estar recreando, y aunque lo volvamos a hacer en un nuevo programa, ya no va a sonar igual, que es una de las magias que tiene el jazz de una manera muy, muy importante. Sí, claro, o sea, el jazz tiene toda esta diversidad de gama de poder experimentar, lo que siempre hemos dicho, que esto es lo que es el jazz. El jazz, cada vez que tocamos un tema, pues no siempre lo hacemos igual, porque en el momento van surgiendo otras nuevas ideas. Y el día de hoy, mi estimado máster, vamos a hablar de uno de los grandes íconos del jazz que realmente hizo la diferencia, después de grandes saxofonistas, que también en su momento hablaremos de ellos, de Lester Young, de Charlie Parker, y nos referimos a John Coltrane, que tú siempre has mencionado que has querido ser uno de sus discípulos, ¿no? Ahora, yo siempre digo que para mí Coltrane es Dios y yo quiero ser uno de sus profetas. Entonces, es muy interesante porque en Coltrane se condensó, digamos, todo el desarrollo musical a través del jazz, pero también condensó y de alguna manera aplicó mucho de la música que existía contemporánea en el sentido académico de la palabra en el contexto jazzístico. Entonces, la juntura de todo eso, además de que fue una persona que también incluyó música de otras culturas, como música de la India, música árabe, obviamente lo africano, y además con el saxofón desarrolló un nivel técnico que hasta la fecha todo lo que uno toca en el saxofón ya Coltrane lo hizo y Coltrane lo desarrolló, así que es súper importante la aportación que ha hecho Coltrane al jazz. Claro, y como sucede en toda la vida, ¿no? John Coltrane hizo cosas que cambió el panorama y más bien el lenguaje, nosotros le llamamos, ¿no? Lo que es el lenguaje musical, y que siempre va a haber una situación muy interesante donde cuando tuve la oportunidad de estar tocando esta nueva forma de interpretar el jazz, con esta experimentación con escalas, de ampliar los sonidos, de crear ciertas disonancias, hubo también quien admiraba esa forma de cómo lo hacía, y como también tenían sus detractores, ¿no? De que no estaban de acuerdo la gente que escuchaba la forma de cómo lo hacía, pero siempre pasa en los momentos de la vida, ¿no? Así es. Bueno, parte de los detractores también era por el sonido. Él se desarrolló en los años 50, finales de los 50 y principios de los 60, y es una persona que, por cierto, él nació, si mal no recuerdo, en septiembre de 1926 y murió en julio de 1967. Entonces esto nos habla de un periodo musical que, aunque corto en cuanto a su carrera, lo que hizo y desarrolló en ese momento fue brutalmente impresionante. Y tuvo detractores porque su sonido era como muy rudo, muy fuerte, sin ambajes. En aquella época pues estaba muy de moda Stan Getz, o este tipo de saxofonistas que son un sonido más suave, más dulce, como el sonido que la gente relaciona con el saxofón, así medio sensual y sonido muy suave. Y en cambio Coltrane se fue con todo lo contrario, casi parecía que le estaba pegando a uno en la cara con su sonido. Bueno, siempre hay en la vida hay que evolucionar, ¿no? Porque lo mismo pasó con Stravinsky, ¿no? Que hizo toda esa ruptura, quien tuvo sus adeptos, entre ellos que estaba Picasso, y quienes en la otra
público que venía y defendía la música del impresionismo, ¿no? Y entonces, siempre en la vida sucede este tipo de situaciones donde aquel que experimenta y hace algo novedoso, hay quien lo va a captar de una manera agradable y hay quien no le va a gustar, ¿no? Sí, además también él era parte del fenómeno de su tiempo, ¿no? Entonces recordemos que en los 60, principios de los 60, mediados, estaba el movimiento de la lucha de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Entonces, este movimiento, obviamente los jazzistas lo tomaron y Coltrane fue uno de los músicos que más estuvieron pendientes de ese movimiento y lo reflejó en su música. Sí, y la prueba es que en este momento vamos a hacer un poco de lo que es la música de Coltrane para que podamos explicar un poco, Master, para que ir introduciendo a todo nuestro teleauditorio sobre este importante autor, ¿no? Que dejó un legado muy interesante. Claro que sí, y uno de los fundamentos básicos del jazz y de la manera en que Coltrane lo hizo es con el blues. Bien, ahora vamos a interpretar esta obra importante de John Coltrane, Equinox, donde vamos a estar una variación muy interesante entre escalas, algo de blues, esta armonía de blues, la escala de... Es el blues, la armonía, la escala menor de blues, donde también estaremos experimentando con algo de lo que platicamos, de las alteraciones que hace John Coltrane, y espero que sea de su agrado. Viene.
Pues acaban de escuchar esta obra tan importante, Master Equinox. Así es. Sí, que es una de las obras más tocadas e interpretadas de John Coltrane, ¿no? Así es un blues menor, el cual quien puso de moda los blues menor en el mundo del jazz fue Dizzy Gillespie. Sí. Sin embargo, en esto que acabamos de tocar, es en una tonalidad menor en do, pero la versión original de Coltrane, si bien recuerdas, doctor, fue hecha en do sostenido menor. Pero en el mundo del jazz se toca en do menor, como lo acabamos de hacer, donde incluimos, como ustedes pudieron oír al doctor, rearmonizaciones, cambios rítmicos, y establecemos un diálogo en el cual yo trato de incorporar parte de lo que es el lenguaje coltraniano en el sax tenor, y también haciendo sonidos de cuartos de tono, efectos, para que esto también nos dé un contexto de lenguaje diferente y muy cercano a lo que Coltrane buscó e investigó. Y algo muy importante, y comentas, Master, es eso. O sea, el blues tiene una característica muy importante en donde dentro del blues están bien definidas las escalas, sobre todo mayores y menores, y el bluesista siempre va a ir improvisando con la escala de blues. Cuando alguien toca blues, ya sea con la escala menor o con la escala mayor. En esta ocasión yo estuve utilizando mucho la escala menor para que se sintiera esta parte del blues como es la esencia, y mientras el máster, después de su improvisación, estuvo haciendo lo que Coltrane empezó a manejar dentro de su diálogo, y después yo empecé a combinar otro tipo de escalas también para que hubiera este sonido jazzero y combinado con el blues. Máster, ¿qué es lo que Además, es? también, aparte de todo esto, es importante también hacer notar que cuando uno escucha decir la palabra blues, siempre se refiere como a lo tradicional, casi pegado a lo que es el rock and roll, ¿no? Sí. En el mundo del jazz es diferente el contexto y concepto del blues, sobre todo a partir de Coltrane y de Dizzy Gillespie, pero de Coltrane en especial. Como la estructura de los acordes de blues da para muchísimas cosas, es una estructura que permite casi prácticamente cualquier nota. Aquí el detalle es darle un contexto nuevo, diferente, y Coltrane fue el primer jazzista que hizo un blues como el tema de Blue Train, que ustedes lo pueden escuchar en su famoso disco Blue Train, y él es el primer jazzista que improvisa sin mencionar realmente el lenguaje bluesero, sino lo hace a través de un lenguaje jazzístico contemporáneo, y eso pues abrió una posibilidad enormísima como la que tratamos de hacer con el doctor en esta ocasión. Y recordando, ¿te acuerdas de esa participación muy importante cuando él perteneció a la agrupación de Miles Davis, que grabaron este importante disco Kind of Blue, que hasta el mismo Miles Davis dijo, caray, como que me voy un poco más al lenguaje, ¿no? Como va John Coltrane, porque realmente cambió mucho el panorama, cambió mucho el estilo, cambió mucho la forma, la arquitectura de ir improvisando, ¿no? Y que eso le hizo ser diferente, y que lamentablemente su vida pues fue muy corta, ¿no? Por este mundo. Así es, pero el legado que dejó es impresionante. De hecho, para mí en lo particular, los grandes jazzistas que han evolucionado el jazz es Louis Armstrong, que de alguna manera definió qué es el sonido de jazz. Luego Charlie Parker, que llevó a un lenguaje mucho más moderno. De hecho, para estudiar el jazz de manera moderna hay que empezar con Charlie Parker. Y el tercero fue John Coltrane, sin duda, que no nada más fue la cuestión modal, la cuestión de efectos y demás, sino también incluso se fue más allá con el free jazz. Entonces esto es como una etapa superior del mundo jazzístico en cuanto a la música. Sí, claro, y entonces aquí lo que nosotros queremos es que, aparte de que ustedes escuchen la música, se vayan un poco integrando más en el mundo y el por qué estos compositores quisieron hacer algo diferente, y sobre todo para que lo puedan entender, porque a veces dicen, bueno, ¿por qué está improvisando así el pianista? ¿Por qué el saxofonista? ¿Por qué el trompetista? Llámese cualquier instrumentista, pero es esto, para que ustedes entiendan un poco este contexto. Estamos en estos programas, vamos a estar dando un poco este tipo de introducción para que ustedes entiendan un poco más el lenguaje del jazz, un lenguaje
que es fascinante, es un lenguaje que realmente tiene muchas formas de hablar y de decir, Máster. Definitivamente, como tú lo dices, es un lenguaje y como todo lenguaje tiene sus códigos, su vocabulario y su forma de expresarse y obviamente sus acentos. Claro, estamos llegando al final de esta primera parte de John Coltrane para que estén al pendientes de la próxima programa que vamos a estar retransmitiendo, donde estaremos tocando otra obra de John Coltrane, estaremos explicando qué otras posibilidades de improvisación estuvimos utilizando y para que nos puedan acompañar y podamos estar juntos nuevamente en este programa Entre Músicos y Jazz. Pues un gusto, esperemos que realmente les guste este programa y muchísimas gracias y de verdad conozcan como el interior de cómo se hace el jazz y cómo se hace este tipo de música. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias, Máster. Seguimos Entre Músicos y Jazz.